Buen día. Ahora les presentaremos nuestro trabajo, presentando nuestro equipo de la Universidad de Colima, la Facultad de Economía, en la materia de Finanzas Corporativas 2. Los integrantes estamos en quinto semestre, el profesor Castellanos Curiel Ricardo, y la actividad se llama Apalancamiento Financiero y Estructura de Capital, Política de Dividendos y Pagos. Los integrantes de este equipo son Acevedo Fierros Claudia Samantha, Chávez Ochoa Esmeralda, De la Cruz Santana Carely Montserrat y González Ochoa Alan Jesús. En nuestra introducción podremos observar la estructura de capital. ¿Qué significa esto? Significa que una empresa se puede financiar con recursos propios, capital, o con recursos pedidos en préstamos pasivos. La proporción entre una y otra cantidad es lo que se conoce como la estructura de capital. En otras palabras, la estructura de capital es la mezcla específica de deuda a largo plazo y de capital que la empresa utiliza para financiar sus operaciones. En otras palabras, el apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo como deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es una relación entre capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. Durante este trabajo estaremos hablando de la empresa FEMSA. Esta empresa es una que genera un valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en el comercio al detalle a través de FEMSA Comercio, que comprende la división proximidad y de otra forma parte y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, una división de salud que incluye farmacias y actividades relacionadas, y una división de combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO Gas. En la industria de las bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de productos de Coca-Cola, y en el sector cervecero es accionista de Heineken, empresa con presencia en más de 70 países. En los siguientes pasos estaremos analizando la estructura de capital, el apalancamiento y el WACC de los últimos 4 años. Hola, como ya dijo mi compañera Esmeralda, vamos a hablar acerca de la empresa FEMSA y bueno, primero a llenar los espacios. En este caso, pues serían los activos que en el año 2017 fueron de 588 millones 541 mil. En el, en el caso de la deuda, pues vamos a multiplicar los activos por el porcentaje que tenemos aquí arriba, en este caso es 0%, y aquí nos va a dar donde dice deuda una cantidad, como podemos ver en el 0, pues nos da 0 porque es 0%, pero en el 10% en adelante nos van dando cantidades, y, y bueno, en el caso del capital, pues es activos menos, y en el año 2000, en el porcentaje 0% nos da la misma cantidad, y conforme va aumentando el porcentaje, la cantidad de capital pues va disminuyendo. Como siguiente punto vamos a llenar la parte de estados de resultados. En los ingresos son 460 millones 456 mil. En el costo de venta fue de 290 millones 188 mil. Y bueno, podemos ver que la utilidad bruta es el ingreso menos el costo de venta, que nos da un total de 170 millones 268 mil.
Y bueno, como siguiente punto tenemos los gastos de administración y ventas, que en el caso de FEMSA fueron de 128.829.000. Y utilidad antes de interés e impuestos nos da un total de 41.439.000, que podemos ver que es la utilidad bruta menos los gastos de administración. El interés sería la celda B35, que es el costo de la deuda, que más adelante lo vamos a ver, que en este caso es 10% por B8, que es la deuda. Los intereses en este caso nos van a dar 0 porque pues tenemos que 0% de deuda. Y en la utilidad antes de impuestos, a ver que nos va a seguir dando lo mismo, debido a que pues no hubo intereses, que es 41.439.000. En esta celda, pues los impuestos vamos a usar una fórmula de Excel, que es si B20, que es la utilidad antes de impuestos, es mayor a 0, porque pues si no tenemos utilidad antes de impuestos, pues no vamos a poder pagar impuestos. Si es mayor a 0, pues va a ser B20 por B37, y B37 es la tasa de impuestos, que es 30%. Y pues en valor vamos a ponerle una coma y vamos a agregarle el 0. Y ya la utilidad neta es la utilidad antes de impuestos menos los impuestos, nos va a dar un total de 29.007.300. Estos los vamos a arrastrar hacia la derecha porque ya está automatizada nuestra plantilla de Excel, y vamos a ir viendo cómo va cambiando de acuerdo al porcentaje de deuda que tengamos. La ROA, pues vamos a obtenerla de acuerdo a la utilidad neta entre el total de activos, y nos va a dar 4.93% de ROA. La ROE es la utilidad neta entre el capital, y en la primera columna nos va a dar 4.93%. La ROA es igual a pues la división de estas dos, y nos va a dar 1.0. El siguiente punto, que es deuda entre activo, pues igual vamos a hacer la deuda entre el activo, y así sucesivamente como vamos viendo capital entre activo y deuda entre capital, y nos va a arrojar porcentajes. Estos porcentajes los vamos a arrastrar hacia la derecha y nos va a ir cambiando los valores de acuerdo a conforme va aumentando el porcentaje de deuda. Bueno, como siguiente punto tenemos el costo de capital promedio ponderado, que es el WACC. El primer valor es el costo de la deuda, que ya lo habíamos dicho, es el 10%. El costo de fondos propios, que es 12%, y la tasa impositiva la vamos a poner de un 30%. En el caso del WACC, para poder calcularlo, es de capital entre activo, que es la celda B30, por B36, que es el costo de los fondos propios. Cerramos el paréntesis, abrimos un signo de más y volvemos a abrir paréntesis, y es B29, que es deuda entre activo, por B35, que es costo de la deuda,
vamos a ponerla fija ya que esta siempre va a ser igual. Eso lo vamos a multiplicar por 1 menos la tasa impositiva, y esa también la vamos a dejar fija ya que eso va a ser igual en todo. Y nos va a dar un WACC del 12%, y igual que las otras, pues vamos a arrastrarlo a la derecha y nos va a ir cambiando los valores. Este es el WACC en porcentaje. Ahora vamos a irnos al WACC en cuanto a unidades monetarias, que es B38, que es la tasa impositiva por los activos, que son los 588.541.000. Al igual que las otras, lo arrastramos a la derecha para que los valores cambien de acuerdo al porcentaje de deuda. En cuanto al interés antes de impuesto, pues es C35, aquí tenemos tasa después de impuestos, que es el 7% por el porcentaje de deuda, que en el primer caso nos va a dar 0, ya que el porcentaje de deuda es 0%, y conforme la arrastramos a la derecha, pues va a ir aumentando porque mayor va a ser la deuda. Tenemos el capital exigido. El capital exigido es el porcentaje de costo de fondos propios por el capital, que son los 588.541.000 en la fila A, que es igual a 70.624.920 en el primer caso, y ya arrastramos a la derecha y vamos viendo que va a ir disminuyendo esta cantidad. La diferencia de saldo pues nos tiene que dar el WACC, o sea, todo esto, WACC en unidades monetarias, menos interés después de impuestos, menos capital exigido, nos tiene que dar 0 en todos los casos. Y bueno, en el primero lo tenemos, lo arrastramos a la derecha y vemos que en todo lo demás nos da 0. Como último punto vamos a realizar el análisis a FEMSA del año 2017. Y bueno, se puede observar en la estructura de capital de Grupo FEMSA que en el año 2017 tuvieron un total de activos de 588.541.000, lo cual se traduce como el capital. Sin embargo, este último disminuirá conforme aumente la deuda. Como pudimos ver, hacia los lados derechos va disminuyendo el capital. Por su parte, en los estados de resultados tenemos que obtuvieron unos ingresos de 560.456.000. Su costo de venta fue alrededor de 290.188.000, y por ende, al restar el ingreso menos el costo de ventas, tenemos que su utilidad bruta es de 170.268.000. Asimismo, se determinaron unos gastos de administración y venta alrededor de 128.829.000. Y al restarle la utilidad bruta, nos da que la utilidad antes de interés e impuestos es de 41.439.000. Sin embargo, los intereses, como se puede observar, irán aumentando dependiendo del porcentaje de la deuda. Teniendo así un 10% de deuda, pues son 5.885.410.01, que al llegar al 100% de deuda se incrementan hasta 58.854.101.00. Por otro lado, tenemos que, de acuerdo con un 10% de deuda, su utilidad neta es de 24.887.512.29, que, como dijimos, al aumentar la deuda va a ir disminuyendo. Por otro lado, en los indicadores básicos como el ROA, tenemos que un 10% de deuda es de 4.23%,
y en ROE con un 10% de deuda es de 4.70%, por lo que el indicador ROA entre ROE determina que mientras más alto sea la deuda, más alto será el ratio de estos. Por tanto, realizando un análisis del costo capital promedio ponderado del grupo FEMSA, puedo determinar que el WACC puede variar en un rango de 7 hasta 12%. Entonces, asumiendo que se tiene un costo de capital propio del 12%, se le va a exigir el 100% de la tasa de capital propio, por lo que dicha tasa irá disminuyendo hasta un 7% con un financiamiento del 100% de deuda. A causa de lo anterior, podemos concluir que conforme va disminuyendo el WACC, va a disminuir la cantidad de utilidad que tiene que generar el grupo FEMSA. Por ende, va a ir disminuyendo la repartición entre los accionistas y esta va a variar dependiendo del porcentaje Para de deuda. calcular la estructura de capital de FEMSA en 2018, para un 10% de deuda, podemos ver que nuestros activos son de 588.541.001, generando así una deuda de 58.854.100.10, generando así un capital de 529.686.900.90. Para un estado de resultados, nuestros ingresos son de 469.744.000 menos un costo de venta que nos resulta de 294.574.000, generándonos así una utilidad bruta de 175.100.170.000, menos unos gastos de administración y venta que son de 133.003.594.001, teniendo así, considerando utilidades antes de intereses más los intereses de 5.885.410.01. Después, considerando la utilidad antes de impuestos más los impuestos, generando una utilidad neta de 44.983.412.29. Como podemos observar, nos arroja una diferencia del ROE sobre el ROA de 1.1, siendo la ROA 4.24% y el ROE 4.72%. Considerando el 10% de la deuda y exigiendo un apalancamiento del 12%, podemos decir que nuestro costo exigido de capital es de 63.562.428.11. Análisis FEMSA del año 2019. Se puede observar en la estructura de capital del grupo FEMSA que en el año 2019 tuvieron un total de activos de 637.541.000. Por su parte, en los estados de resultados tenemos que obtuvieron un ingreso de 506.711.000. Su costo de venta fue alrededor de 315.230.000. Por ende, al restar el ingreso menos el costo de ventas, tenemos que su utilidad bruta es de 191.481.000. Asimismo, se determinaron unos gastos de administración y venta alrededor de 144.329.001 millones de pesos. Todas las cifras de las que estamos hablando están expresadas en millones de pesos. Y al restar la utilidad bruta, nos da que la utilidad antes de interés y de impuestos es de 47.151.999. Sin embargo, los intereses, como se pueden observar, irán aumentando dependiendo del porcentaje de deuda, teniendo así un 10% de deuda son de
75.410, que al llegar al 100% de deuda se incrementa hasta 63.754.101. Por tanto, tenemos que la utilidad neta es de 28.543.612.29 y esta, por su parte, disminuirá conforme se incremente la deuda. Por su parte, los indicadores básicos, como el ROA, tenemos que con un 10% de deuda es de 4.48%. Además, el ROE, igualmente con un 10% de deuda, es de 4.97%, por lo que el indicador ROA-ROE determina que mientras más alto sea la deuda, más alto será el ratio de estos. Por tanto, realizando un análisis de costo de capital promedio ponderado de FEMSA, puede determinar que el WACC de FEMSA puede variar en un rango de 7 hasta el 12%. Finalmente, en el año 2020 se puede observar la estructura de capital del Grupo FEMSA, que en el año 2020 tuvieron un total de activos de 684.848.000 pesos, lo cual se traduce como el capital. Sin embargo, este último irá disminuyendo conforme aumente la deuda. Por su parte, en los resultados tenemos que obtuvieron unos ingresos de 492.966.000 pesos. Su costo de venta fue de alrededor de 303.313.000 pesos. Por ende, al restar el ingreso menos el costo de venta, tenemos que su utilidad bruta es de 189.653 pesos. Asimismo, se determinaron unos gastos de administración y venta de alrededor de 148.150.000 pesos. Y el restarle la utilidad bruta nos da que la utilidad antes de interés e impuesto es de 41.502.999 pesos. Sin embargo, los intereses, como se pueden observar, irán aumentando dependiendo del porcentaje de la deuda, teniendo así un 10% de deuda, son de 13.696.960 pesos, que al llegar al 100% de deuda se incrementan hasta 68.484.801 pesos. Por tanto, tenemos que su utilidad neta es de 24.258.663 pesos. Y esta, por su parte, disminuirá conforme se incremente la deuda. Por su parte, los indicadores básicos, como el ROA, tenemos que con un 10% de deuda es de 3.54%. Además, el ROE igualmente con un 10% de deuda es de 3.94%, por lo que el indicador ROA entre ROA determina que mientras más alto sea la deuda, más alto será el ratio de estos. Igualmente tenemos que la deuda y activos irá aumentando dependiendo de la deuda. Por su parte, el capital y activo disminuirá conforme a la deuda. Realizando un análisis del costo de capital promedio ponderado de FEMSA, puedo determinar que el WACC de FEMSA puede variar en un rango del 7% hasta el 12%. Entonces, asumiendo que se tiene un costo de capital propio del 12%, se le va a exigir el 100% de la tasa de capital propio, por lo que dicha tasa irá disminuyendo hasta un 7% con un financiamiento del 100% de deuda. Una vez realizado el análisis de la estructura de capital y apalancamiento financiero de los últimos 4 años, podemos deducir principalmente que el Grupo FEMSA a lo largo de los años ha mantenido a lo largo de estos años una estructura de capital sana, ya que conforme va aumentando la deuda, el capital va disminuyendo de forma considerable. Sin embargo, FEMSA mantiene un balance en sus cuentas. Asimismo, se presentan varios detalles en el estado de resultado. El primer suceso que identificamos es que las cuentas de ingreso, el costo de venta, la utilidad bruta, los gastos de administración y la utilidad antes de impuestos permanecen totalmente igual, lo cual se traduce a que la estructura de capital no influye en dichas cuentas, ya que no importa qué tan alta o baja se encuentre la deuda, permanecerá constante. Por el contrario, la estructura de capital comienza a afectar a partir de los pagos de intereses. Otra cosa que distinguimos es que conforme más alta sea la tasa de interés, mayor gasto se va a tener en la cuenta de intereses,
Por ende, se tendrá menor utilidad. Cabe aclarar que dichos datos no reflejan pérdidas, solo no se está obteniendo lo que se tenía previsto. De igual forma, analizando los principales indicadores básicos, podemos determinar que el ROA nos refleja la rentabilidad sobre el total de activos, lo cual se puede observar que conforme aumenta la deuda, estos disminuyen. Respecto al ROE, que se enfoca en la rentabilidad sobre el capital, se ve claramente que el ROE, conforme aumenta la deuda, sigue siendo más alto que el ROA. Por su parte, el indicador de ROA entre ROE refleja que mientras más alto sea la deuda, más alto será el ratio de estos. Por nuestra parte, es todo. Esperemos les haya gustado.